En un rincón del Bajío mexicano, entre cerros suaves cubiertos de nopales y caminos de tierra que aún conservan huellas de carretas antiguas, vivía doña Mercedes, una mujer de 74 años. Su casa era sencilla, de muros encalados y techo de tejas rojas, rodeada por macetas con bugambilias que florecían todo el año. Cada noche, cuando el sol se escondía tras la torre de la iglesia y las campanas marcaban el ángelus, ella se sentaba frente a un pequeño altar adornado con una imagen de la Virgen de Guadalupe, unas velas y un rosario gastado que había heredado de su madre. Con voz serena y lenta, comenzaba a rezar. Para ella, cada Ave María era como un suspiro que se elevaba al cielo. Creía firmemente que esas oraciones protegían a su familia, aun cuando sus nietos no lo entendieran. Ellos, jóvenes criados en la ciudad, acostumbrados a la tecnología, a los celulares y a la prisa, veían aquel acto como algo anticuado, una costumbre de otro tiempo. Diego, el mayor, de 18 años, estudiaba ingeniería y se consideraba un muchacho práctico, de ciencia, como le gustaba repetir. Sofía, de 16, soñaba con ser influencer y vivía más pendiente de las redes sociales que de cualquier otra cosa. Emiliano, el menor, de 14, tenía una rebeldía natural que lo hacía buscar siempre la manera de llevar la contraria. Los tres habían llegado a pasar las vacaciones con la abuela, y aunque la querían a su modo, no perdían ocasión de burlarse de ella cuando se ponía a rezar. «Taue, ¿no te cansas de repetir lo mismo todas las noches?», preguntaba Sofía, rodando los ojos. «Eso no sirve de nada. Mejor prende la tele», agregaba Emiliano con una risita burlona. Diego, más serio, solía decir: «Es pura superstición, abue. En estos tiempos la gente ya no cree en esas cosas». Doña Mercedes escuchaba todo sin alterarse. Su mirada tranquila y sus manos arrugadas sosteniendo el rosario eran respuesta suficiente. Ella sabía que la fe no se imponía, se vivía. El pueblo entero reconocía a doña Mercedes como una mujer ejemplar. Había ayudado en la parroquia desde joven, enseñando catecismo y organizando rosarios en las fiestas patronales. Pero dentro de su propia familia, enfrentaba el dolor de no ser comprendida. Cada palabra burlona de sus nietos le calaba hondo, aunque nunca lo mostraba. Prefería guardar silencio y seguir rezando, convencida de que algún día esos rezos tendrían fruto. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato de fe, sino también de transformación y encuentro. Porque aunque estos nietos no lo sabían, el camino que estaban por recorrer cambiaría su manera de ver la vida para siempre. Antes de continuar, suscríbete a este canal para no perderte esta y muchas otras historias que tocan el corazón y nos recuerdan el poder de la fe y la familia. Esa primera noche de vacaciones, mientras la brisa fresca del campo entraba por la ventana y el canto de los grillos llenaba el silencio, los muchachos se miraron entre sí con complicidad. La abuela había comenzado a rezar el rosario y ellos decidieron, una vez más, burlarse. Sofía imitó su voz en susurros, Diego fingió bostezos exagerados y Emiliano apagó de un soplido una de las velas del altar. Las risas resonaron en el cuarto, rompiendo la atmósfera sagrada. Doña Mercedes se quedó callada. No reprendió, no alzó la voz. Solo tomó aire profundo, secó discretamente una lágrima y continuó su oración. Esa calma desconcertó a los nietos, que por un instante sintieron un leve peso en el pecho, aunque lo ocultaron con carcajadas. Aquella noche, sin que lo imaginaran, se había encendido una chispa invisible que muy pronto iluminaría un camino inesperado. El amanecer en el pueblo siempre llegaba acompañado de un repicar de campanas y del canto de los gallos. El aire fresco traía consigo el olor de las tortillas recién hechas y del café de olla con canela que las vecinas preparaban en las cocinas de barro. Para los habitantes, aquello era parte de la rutina cotidiana, pero para los nietos de doña Mercedes era un mundo extraño, demasiado lento comparado con la vida de la ciudad.
Diego bostezaba mientras observaba por la ventana las calles empedradas que serpenteaban entre casas de adobe pintadas con colores vivos. Sofía se quejaba de que no había señal de internet suficiente para subir sus fotos, y Emiliano, aburrido, lanzaba piedritas contra un nopal. «¿Y aquí qué se supone que hagamos todo el día?», refunfuñó Sofía, mirando su celular sin servicio. «Pues ayudar en la casa, saludar a los vecinos, ir a misa», respondió la abuela con calma, sirviendo tamales envueltos en hojas de maíz. «Ay, abue. Eso es de señoras mayores. Nosotros no somos de pueblo», bufó Diego con tono de superioridad. Mercedes sonrió con paciencia, sin ofenderse. Conocía bien esa actitud. Para los jóvenes, el pueblo parecía atrasado, pero ella veía en cada detalle una riqueza que la ciudad no podía dar: la tranquilidad, la unión de la comunidad, la fe que se respiraba en cada esquina. Esa semana coincidía con las fiestas patronales. El templo colonial dedicado a San Miguel se engalanaba con listones de colores y arcos de flores. Los pobladores organizaban procesiones con música de banda y cohetes que estallaban en el cielo azul. La abuela, entusiasmada, invitó a sus nietos a acompañarla. «Van a ver qué bonito se pone. Vienen hasta danzas de otros pueblos», les explicó con brillo en los ojos. Pero los nietos se miraron entre sí y comenzaron a reír. «¿Procesiones? ¡Qué aburrido!», dijo Emiliano. «Seguro van todos de rodillas, llorando por pecados», añadió Sofía con burla. Diego, con gesto incrédulo, concluyó: «No entiendo cómo la gente sigue creyendo en esas cosas». El día de la procesión, Mercedes salió con su rebozo azul marino y su rosario en la mano. El sol caía fuerte, pero la devoción de los vecinos era aún más ardiente. Niños vestidos de ángeles, mujeres cargando estandartes, hombres con guitarras y violines cantando alabanzas. El aire olía a pólvora de los cohetes y a flores de cempasúchil que adornaban el camino. Los nietos, caminando a regañadientes detrás de ella, empezaron a hacer bromas. Sofía imitaba el tono de los rezos en voz baja. Emiliano grababa con su celular escenas para burlarse después, y Diego se reía de los ancianos que caminaban descalzos como ofrenda. «Mira, abue, ¿no te da pena?», preguntó Sofía sarcástica. «¿Pena? Al contrario, hija». «A mí me da orgullo», respondió Mercedes con firmeza, aunque en sus ojos se reflejaba un leve dolor. La burla llegó al extremo cuando Emiliano gritó en tono de broma: «¡Milagro, milagro! ¡Se me apareció el Wi-Fi en el cielo!». Algunos vecinos voltearon con desaprobación. Mercedes bajó la mirada, apretando su rosario entre las manos. Un silencio incómodo envolvió a los muchachos por un instante, pero de inmediato se rieron otra vez, como si nada pasara. La procesión continuó, pero el corazón de doña Mercedes estaba pesado. No era el enojo lo que la dominaba, sino la tristeza de ver cómo sus nietos se alejaban cada vez más de aquello que para ella era la raíz de la vida: la fe. Cuando llegaron a casa, los jóvenes seguían comentando con sarcasmo lo que habían visto. Mercedes, en cambio, se encerró en su cuarto y, sin decir palabra, se arrodilló ante su altar. Entre susurros, pidió con lágrimas que sus nietos pudieran algún día abrir el corazón. Esa oración, hecha desde lo más profundo de su alma, sería el inicio de algo que ninguno de ellos imaginaba. La tarde caía sobre el pueblo y el cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas, mientras el aire traía consigo el olor a leña quemada de las cocinas vecinas. En la casa de doña Mercedes, el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros que se acomodaban en los árboles para dormir. Aquella serenidad era el preludio de lo que, para la abuela, siempre era un momento sagrado: el rezo del rosario. Con delicadeza, encendió las velas del pequeño altar y tomó el rosario entre sus manos arrugadas. Sus labios comenzaron a pronunciar las oraciones con una calma que parecía envolver toda la casa. Pero esa noche los nietos estaban particularmente inquietos. «Otra vez lo mismo», murmuró Diego con fastidio, cruzándose de brazos en el sofá. «Ya hasta me sé las frases de memoria, aunque ni las crea», dijo Sofía,
sacando su celular como si pudiera escapar a través de la pantalla. Emiliano, con una sonrisa traviesa, añadió: «Pues vamos a divertirnos un rato, ¿qué les parece?». Los tres se miraron cómplices. Sofía, conteniendo la risa, empezó a imitar la voz pausada de su abuela, exagerando los rezos. «Dios te salve, María», entonó con burla, doblando la voz como si fuera una caricatura. Diego fingió bostezar ruidosamente, abriendo la boca de manera exagerada y diciendo: «Abue, tu rosario me da más sueño que las clases de matemáticas». Mientras tanto, Emiliano sopló de golpe una de las velas encendidas, y la llama se extinguió dejando un rastro de humo que serpenteó en el aire. «Ups, creo que a la vela no le gustó tanto rezar», soltó entre carcajadas. El eco de las risas llenó la habitación, rompiendo la atmósfera sagrada que doña Mercedes intentaba sostener. Ella se detuvo por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente. Una lágrima se deslizó por su mejilla, aunque rápidamente la limpió con el borde de su rebozo. No quería mostrar debilidad, mucho menos enojo. «Hijos, ¿por qué se burlan?», preguntó con voz suave, casi quebrada. «No es burla, abue, es que ya es hora de que dejes esas cosas», respondió Diego, aunque sus palabras cargaban un tono de desprecio disfrazado de lógica. «Sí, abue», dijo Sofía. «La gente de ahora ya no reza. Mejor prende la tele o ponte música. Eso sí anima». Emiliano, sin filtros, soltó con crueldad: «Yo digo que rezas porque tienes miedo de morirte». El silencio que siguió fue pesado. El comentario de Emiliano había atravesado como una flecha el corazón de la abuela. Mercedes bajó la mirada hacia su rosario, lo apretó fuerte entre sus dedos y, en lugar de responder con enojo, dijo con serenidad: «Tal vez tengan razón en que ya soy vieja, pero este rosario me ha acompañado toda la vida. Con él he encontrado paz cuando nadie más estaba conmigo». Sus palabras, llenas de ternura, no hicieron eco inmediato en los nietos. Ellos se miraron un tanto incómodos, pero no quisieron ceder. Sofía volvió a reír intentando restarle importancia al momento. El rezo continuó, aunque interrumpido una y otra vez por chistes y susurros. Para Mercedes, cada palabra era un esfuerzo enorme, como si su voz luchara contra el ruido de las burlas. Su corazón, sin embargo, seguía firme. Rezaba no solo por su propia alma, sino también por la de esos nietos que tanto amaba y que, sin saberlo, se estaban alejando de lo esencial. Cuando terminaron las oraciones, Mercedes apagó con calma las velas restantes y guardó el rosario en una cajita de madera. No dijo nada más. El silencio de la abuela fue más fuerte que cualquier sermón. Los nietos, aunque todavía reían, sintieron un extraño vacío en el pecho. Una sensación incómoda que ninguno quiso reconocer, pero que se quedaría con ellos más tiempo del que imaginaban. Y mientras la noche avanzaba, aquella herida invisible empezaba a marcar un destino inesperado para todos. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol tibio que iluminaba las fachadas coloridas del pueblo. El canto de los gallos aún resonaba en la distancia cuando doña Mercedes salió al patio para tender la ropa. Sus movimientos eran pausados, casi ceremoniales, mientras colgaba cada prenda con cuidado. Los nietos, todavía somnolientos, se levantaron tarde y se reunieron en la cocina, donde el olor a atole de vainilla llenaba el aire. «¿Abue, desayunamos?», preguntó Sofía entrando con el celular en la mano. «Claro, hija, ya está servido», contestó Mercedes con una sonrisa tenue. Pero su voz tenía un matiz distinto, un peso suave que ninguno de los tres pasó por alto. La abuela no mencionó nada sobre lo ocurrido la noche anterior, ni un reproche, ni un gesto de enojo. Su silencio era tan grande que resultaba incómodo. «¿Y ahora por qué no dices nada?», se aventuró a preguntar Emiliano con tono retador. Mercedes lo miró con ternura y simplemente respondió: «Porque el silencio a veces enseña más que las palabras». Ese comentario dejó a los tres perplejos. Diego carraspeó y fingió estar ocupado con el plato de frijoles. Sofía evitó la mirada de su abuela y Emiliano se encogió de hombros, aunque por dentro sintió un leve remordimiento.
Durante el día, la rutina en la casa continuó. Mercedes atendió a unas vecinas que vinieron a pedirle hierbas medicinales y consejos para dolores reumáticos. En el pueblo, todos confiaban en su sabiduría de remedios antiguos, adquirida con los años y transmitida por su madre. Los nietos observaban desde lejos, extrañados de ver cómo las personas la respetaban tanto, mientras ellos mismos la trataban con burla. «Es raro, ¿no?», murmuró Sofía a Diego. «Aquí todos la ven como una santa, y nosotros, pues no». «Pues porque la gente del pueblo cree en esas cosas», respondió Diego con indiferencia. «Yo digo que la respetan por costumbre, no porque sea verdad lo que hace». Emiliano, que escuchaba, añadió en voz baja: «Aún así, no sé, anoche sí se me quedó grabada su cara cuando lloró». El comentario quedó flotando, pero nadie quiso profundizar. Al caer la tarde, Mercedes volvió a sentarse frente a su altar. Encendió las velas y tomó de nuevo el rosario, como si nada hubiera pasado. Los nietos la observaron en silencio desde el pasillo. Esta vez no se rieron ni interrumpieron, aunque tampoco participaron. Había algo en la manera en que ella sostenía esas cuentas gastadas, en cómo sus labios murmuraban con devoción, que les provocaba una mezcla de incomodidad y respeto no admitido. Diego frunció el ceño, intentando entender. Sofía sintió un ligero nudo en la garganta, aunque lo disimuló mirando su celular. Emiliano, inquieto, jugaba con una piedra que había recogido en la calle, pero no quitaba la vista de la abuela. Cuando terminó el rezo, Mercedes simplemente suspiró, apagó las velas y sonrió hacia ellos con dulzura. No dijo nada. Ese gesto sencillo los desarmó más que cualquier sermón. Era como si la fuerza de su fe los rodeara, aunque ellos no quisieran aceptarlo. ¿Cómo puede no enojarse?, susurró Sofía ya en su cuarto. «Porque está loca», dijo Diego, aunque su voz carecía de convicción. Emiliano, acostado en su cama, se quedó callado un largo rato antes de murmurar: «O porque de verdad cree en lo que hace, y eso sí está raro». Esa noche, mientras el viento movía suavemente las ramas de los árboles y el murmullo lejano del río se escuchaba, los nietos se quedaron con un sentimiento difícil de nombrar. El silencio de la abuela había dejado una huella que no sabían cómo borrar. El calor del día había quedado atrás y la noche llegó fresca, con un cielo despejado que dejaba ver un manto de estrellas brillando sobre el pueblo. Los grillos cantaban entre los matorrales y de vez en cuando se escuchaba el aullido lejano de un perro en los caminos de tierra. Los nietos, sentados en el patio, estaban aburridos. La señal del celular era débil y la televisión solo captaba un par de canales. «Esto es un aburrimiento total», se quejó Sofía recostándose en una silla de plástico. «No hay nada que hacer». «Ya lo dije, este pueblo parece congelado en el tiempo», respondió Diego pateando una piedra con desdén. Emiliano, siempre inquieto, miró hacia el campo oscuro que se extendía más allá de las casas. «¿Y si salimos a dar una vuelta? A ver si pasa algo interesante». Los tres se miraron. La idea era arriesgada, pero la monotonía los impulsaba. Además, recordaban las historias que su abuela solía contarles de niños. Relatos de aparecidos en los caminos, ánimas que rondaban por el río, luces misteriosas entre los cerros. A esas leyendas siempre les habían respondido con risas, aunque ahora, entre sombras y silencio, sonaban un poco más inquietantes. «¿No que no creías en esas cosas?», preguntó Diego, burlón, mirando a Emiliano. «No creo, pero estaría chido comprobarlo», replicó él con un brillo desafiante en los ojos. «Pues vamos», dijo Sofía levantándose. «No pienso pasarme otra noche viendo a la abue rezar». Salieron sin hacer ruido, cruzando la calle empedrada que conducía hacia los campos de cultivo. La luna iluminaba lo suficiente para que el camino se distinguiera entre sombras. El aire olía a tierra húmeda y a plantas silvestres que crecían al borde de los surcos. A lo lejos se escuchaba el murmullo del río y el crujir de ramas cuando alguna liebre escapaba. «Mira nada más, parece que estamos en una película de miedo», comentó Sofía, nerviosa pero riendo. «¿A poco sí te da miedo?»,
preguntó Diego tratando de sonar valiente. Para nada, respondió ella. Solo digo que el ambiente está bien tétrico. Siguieron avanzando. El camino se volvía cada vez más solitario, y el pueblo quedaba atrás, reducido a unas pocas luces titilando en la distancia. Emiliano iba al frente, pateando piedras y fingiendo ser intrépido, aunque de vez en cuando volteaba con rapidez, como si alguien lo siguiera. «Oigan, ¿escucharon eso?», preguntó de pronto. Los tres se detuvieron. Solo se oía el canto de los grillos y el viento moviendo las hojas. «Seguro fue un animal», dijo Diego, aunque su voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. Sofía lo miró con sorna. «¿Y tú no que eres el de ciencia? Pues explícanos qué animal hace pasos como de persona». El silencio se volvió más pesado. Entonces, en medio del camino, apareció la silueta de un hombre. Vestía de blanco y su figura se distinguía claramente bajo la luz de la luna. Estaba de pie, quieto, mirándolos. Los tres se quedaron petrificados, con la piel erizada. «¿Quién es ese?», susurró Sofía, aferrándose al brazo de Diego. «No lo sé», respondió él con la garganta seca. Emiliano tragó saliva, intentando mantener la compostura. «Seguro es un campesino o un loco». El hombre no se movía, pero parecía esperar. La calma de su presencia era extraña, inquietante y al mismo tiempo imposible de ignorar. Los nietos sintieron cómo un escalofrío les recorría la espalda. Esa noche, lo que empezó como una simple travesura, estaba a punto de convertirse en algo que cambiaría sus vidas para siempre. El aire se volvió más denso, mientras los tres jóvenes observaban aquella figura inmóvil en medio del camino. La luna, alta en el cielo, parecía iluminarlo con un resplandor especial, como si la noche misma quisiera destacarlo. Los grillos, que antes llenaban el silencio, callaron de repente, y solo el latido acelerado de los corazones de Diego, Sofía y Emiliano rompía la quietud. «Buenas noches», dijo el hombre con voz serena, profunda, cargada de una calma que desarmaba. Los nietos se miraron entre sí, confundidos. Sofía fue la primera en reaccionar. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí parado como si nos estuviera esperando?» El hombre esbozó una sonrisa tranquila. Tal vez sí los estaba esperando. Diego dio un paso adelante, intentando mostrarse seguro. «Mire, señor, si está aquí para asustarnos, no va a funcionar, no creemos en esas cosas». «No estoy aquí para asustarlos», respondió el hombre. «Solo me preguntaba por qué lastiman el corazón de una mujer que los ama tanto». Las palabras cayeron como piedras en sus conciencias. Sofía frunció el ceño, desconcertada. «¿Se refiere a mi abuela? ¿Cómo sabe usted de ella?» «Sé más de lo que imaginan», contestó con calma, clavando en ellos una mirada que parecía atravesar hasta lo más hondo. Emiliano, siempre desafiante, trató de burlarse para disimular su miedo. «¿Y qué? ¿Viene de parte del cura del pueblo? ¿O es algún vecino chismoso que nos anda vigilando?» El hombre lo miró con compasión. «No, muchacho, no necesito que nadie me cuente lo que pasa en su casa. Yo estuve allí, en cada lágrima que su abuela escondió, en cada palabra de oración que pronunció por ustedes». Un silencio tenso se extendió entre los tres. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no es posible», dijo, tratando de convencerse. «Nadie pudo escucharnos anoche más que ella». El hombre respondió suavemente. «Yo los escuché, cada risa, cada burla, y también el suspiro de su abuela, pidiendo al cielo por ustedes». El rostro de Sofía se tornó pálido. Intentó replicar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Había algo en la voz de aquel hombre que la estremecía, como si hablara directamente a lo más profundo de su ser. Diego sacudió la cabeza, aferrándose a la razón. «No, esto es un truco. Debe ser coincidencia». «Seguro alguien le contó». «No busques explicaciones donde no las hay», lo interrumpió el hombre con firmeza. «No todo puede medirse con números ni demostrarse en un laboratorio. Hay verdades que solo el corazón reconoce». Emiliano, inquieto, dio un paso atrás.
Esto no me gusta. Mejor vámonos. Pueden irse si quieren, dijo el hombre con voz suave. Pero antes respondan una pregunta. ¿Por qué hieren a quien más los ama? Los tres bajaron la mirada, incapaces de responder. Era como si aquella pregunta hubiera abierto una herida que no sabían que llevaban dentro. El hombre avanzó lentamente hacia ellos. Sus pasos eran firmes, pero no levantaban polvo ni ruido sobre el camino. Cuando estuvo a unos metros, levantó la mano con un gesto de paz. No tengan miedo. No vine a juzgarlos, sino a recordarles lo que han olvidado. El amor verdadero siempre se sacrifica, y su abuela es prueba de ello. El silencio se hizo insoportable. Sofía sintió los ojos humedecerse. Diego apretó los puños con impotencia, y Emiliano sintió que por primera vez su rebeldía no tenía fuerza. La noche, que al principio parecía un simple juego de aventuras, se había transformado en un misterio que no podían controlar. Frente a ellos, ese hombre desconocido parecía tener respuestas que ninguno se atrevía a escuchar del todo, pero que pronto los arrastrarían a algo más grande de lo que jamás imaginaron. El silencio pesaba como una losa sobre los tres hermanos. El hombre permanecía de pie, con aquella calma desconcertante que parecía envolverlo todo. La brisa movía suavemente su túnica blanca, y su mirada, profunda pero llena de ternura, no se apartaba de ellos. Diego fue el primero en hablar, con voz dura, pero temblorosa. A ver, si dice que nos conoce, díganos algo que solo nosotros sepamos. Así veremos si es verdad o puro cuento. El hombre inclinó la cabeza sin perder la serenidad. Diego, ¿recuerdas aquella noche en que lloraste porque temías no pasar tu examen de matemáticas? Te encerraste en tu cuarto y le dijiste a tu abuela que no querías que nadie se enterara. Ella rezó por ti hasta la madrugada, y al día siguiente encontraste la claridad para resolver lo que parecía imposible. Los ojos de Diego se abrieron de par en par. Nadie más había sabido de aquel momento, ni siquiera sus padres. Sofía lo miró incrédula. ¿Es cierto? ¿Lloraste por un examen? Diego no respondió. Se limitó a bajar la cabeza, avergonzado. El hombre volvió la vista hacia Sofía. Tú, que sueñas con ser admirada por todos, ¿cuántas veces te has sentido vacía al ver que los me gusta en tu teléfono no llenan el hueco en tu corazón? ¿Cuántas lágrimas escondes cuando apagas la pantalla? Sofía sintió un nudo en la garganta. Intentó reírse, pero la risa se quebró en un sollozo ahogado. Su mirada se clavó en el suelo y por un instante se vio desnuda en su fragilidad. Luego se dirigió a Emiliano. ¿Y tú, que aparentas ser fuerte y rebelde, qué tanto callas cuando extrañas a tu madre en silencio? Te haces el duro, pero en las noches te preguntas por qué ella y tu padre no te entienden como quisieras. El rostro de Emiliano se endureció, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie, absolutamente nadie, sabía de sus pensamientos más íntimos. Tragó saliva y murmuró con voz quebrada. ¿Quién demonios es usted? El hombre respondió con calma. No soy un demonio, muchacho. Vengo a recordarles que no están solos, aunque se burlen de lo que no comprenden. Diego, desesperado, alzó la voz. ¡Ya basta! Esto no puede ser real. Es imposible que alguien sepa todo eso. Esto es un truco. El hombre lo miró con ternura. Siempre buscas razones, Diego, pero a veces la verdad no cabe en una fórmula ni en un cálculo. No temas en abrir tu corazón, porque en él está la respuesta que buscas. Sofía, todavía con lágrimas en los ojos, se atrevió a preguntar, ¿y qué quiere de nosotros? ¿Por qué apareció justo ahora? Porque sus burlas hieren a quien más los ama, respondió con firmeza. Pero no solo a ella, hieren también el amor que yo represento. Esa última frase dejó a los tres paralizados. Una corriente invisible los recorrió, un estremecimiento que no podían explicar. La voz del hombre tenía una autoridad distinta, imposible de igualar. Emiliano apretó los dientes luchando contra lo que sentía. No puede ser. Esto no existe. Usted no es más que... Pero no pudo terminar la frase. Sus palabras se ahogaron en el miedo y en la extraña paz que emanaba de aquel ser.
El hombre se acercó un poco más, y aunque sus pasos eran firmes, no provocaban sonido alguno. Levantó la mano con suavidad, como quien acaricia el aire, y dijo: «No vine a obligarlos, sino a mostrarles lo que no quieren ver. La fe de su abuela los protege más de lo que imaginan». Los hermanos se quedaron mudos, atrapados entre el miedo, la duda y una inquietante sensación de que algo extraordinario estaba ocurriendo frente a sus ojos. El viento sopló con un murmullo suave que levantó polvo del camino, como si la naturaleza misma aguardara en silencio. Los tres jóvenes seguían de pie, paralizados entre incredulidad y temor. El hombre los observaba con serenidad, y sus ojos parecían reflejar una luz que no provenía de la luna. «No comprenden todavía», dijo con calma, «pero su abuela ha sostenido su vida con oraciones más veces de las que ustedes imaginan. Cada palabra suya ha sido un escudo invisible que los protege». Sofía tragó saliva, sus labios temblaban. «¿Escudo? ¿De qué? ¿Por qué dice esas cosas como si fueran verdad absoluta?» El hombre la miró fijamente. «Porque lo son. Cuando cruzaste aquella avenida distraída mirando tu teléfono, un automóvil pudo haberte arrebatado la vida. Fue la súplica de tu abuela lo que te cubrió ese día». Sofía se llevó la mano a la boca. Recordaba perfectamente aquel instante en la ciudad, el claxon ensordecedor, el freno repentino, el corazón latiéndole a 1000. Nunca lo había contado a nadie. El hombre giró la vista hacia Diego. «¿Y tú, cuando viajabas de noche en la carretera con tus amigos, no recuerdas aquel camión que casi los embiste? Tus pensamientos decían: esto pudo haber terminado mal. Y sí, pudo. Pero una mujer en este mismo momento rezaba por ti». Diego apretó los puños. El recuerdo le atravesó la memoria como un relámpago. Aquella noche había sentido un miedo que no confesó a nadie. Ahora, escucharlo de labios de aquel desconocido lo desarmaba. «No, esto no puede ser real», balbuceó sin convicción. Emiliano, con la voz quebrada, murmuró: «¿Y yo? ¿Qué tiene que ver conmigo?». El hombre se acercó un paso más. «Tu rabia, tus gritos, esas veces que pensaste que nadie te entendía, ¿no recuerdas cuando deseaste escapar de todo? Estuviste a punto de hacerlo, pero algo dentro de ti te detuvo. No fue casualidad. Fue la oración que en ese instante tu abuela elevaba por ti». Emiliano sintió un golpe en el pecho. Se giró hacia sus hermanos con los ojos enrojecidos, pero no se atrevió a decir nada. El hombre extendió la mano como si quisiera abarcar el horizonte. «Ella los ama más de lo que ustedes imaginan, y su amor no es débil, porque está sostenido por la fe. Ustedes se han reído de ella, pero no saben que esas lágrimas que oculta son fuerza en el cielo. Cada burla de ustedes se convierte en un sacrificio que ella ofrece». Los nietos guardaron silencio. Nunca habían pensado que los rezos de su abuela pudieran tener un efecto real. Hasta ese momento, siempre los vieron como un acto vacío, un hábito antiguo. Diego respiró hondo con un hilo de voz. «Si todo eso es cierto, entonces, ¿quién es usted?». El hombre los miró con una mezcla de ternura y autoridad. «Soy quien siempre ha estado a su lado, aunque no lo vean. Soy quien escucha los ruegos de su abuela y los guarda como tesoros». Sofía sintió que el aire le faltaba. Había algo en aquella voz que la estremecía de pies a cabeza, como si cada palabra se grabara directamente en su alma. «No entiendo. ¿Por qué a nosotros?». «¿Por qué mostrarse ahora?». «Porque el tiempo se acorta», dijo el hombre con firmeza, «y ustedes necesitan decidir si seguirán burlándose del amor o si aprenderán a abrazarlo». El silencio posterior fue insoportable. Ninguno de los tres encontró respuesta inmediata. La noche seguía avanzando y las estrellas parecían brillar con más intensidad, como si escucharan también aquel diálogo. El hombre bajó la mano lentamente y agregó con suavidad: «Lo que han visto hasta ahora es apenas el comienzo». Un escalofrío recorrió a los hermanos. Lo que parecía una aventura nocturna se había convertido en un encuentro que desafiaría todas sus creencias. El silencio que siguió a aquellas palabras se volvió insoportable. El aire parecía más pesado,
como si el mismo viento hubiera dejado de soplar. Los tres jóvenes se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Diego fue el primero en romper esa tensión, con la voz cargada de nerviosismo. «Ya basta, esto no tiene sentido. Usted no es más que un charlatán. No nos conoce, no sabe nada». El hombre lo observó con paciencia, sin alterarse. «Lo que digo no nace de rumores ni de suposiciones. Lo sé porque siempre he estado allí, incluso cuando ustedes creían estar solos». Ese tono sereno enfureció a Diego, que dio un paso adelante, aunque su cuerpo temblaba. «Si de verdad es lo que dice, demuéstrelo. Pero no con palabras. Muéstreme algo que sea real». El hombre lo miró con compasión. «La prueba no está fuera, Diego. Está dentro de ti. El día que abras tu corazón sabrás quién soy». Aquella respuesta desconcertó aún más a los tres. La calma con la que hablaba era más perturbadora que cualquier grito. Sofía, incapaz de soportar la presión, rompió en llanto. «Esto no puede estar pasando», susurró. «No puede ser real». Emiliano, que hasta entonces se había mantenido entre la rabia y el miedo, finalmente estalló. «¡Ya cállese!», gritó con la voz quebrada. «Usted no es nadie para venir a decirnos cómo vivir». Entonces, como si algo dentro de ellos se quebrara al mismo tiempo, los tres salieron corriendo. El corazón les golpeaba con fuerza en el pecho, las piernas parecían no dar abasto para la urgencia de escapar. El camino, iluminado apenas por la luna, se volvía confuso entre sombras y piedras. «¡Rápido, rápido!», gritó Diego, sintiendo que la figura los seguía, aunque al voltear no vio nada. Sofía tropezaba con sus propios pasos, con lágrimas empañándole la vista. «No quiero verlo más, no quiero». Emiliano corría con rabia, como si huyera no solo del hombre, sino de todo lo que había escuchado de sus labios. El aire les cortaba la respiración, los grillos habían vuelto a cantar, pero el sonido ya no era tranquilo, sino agudo y molesto en sus oídos. El murmullo del río sonaba más fuerte, como un estruendo que los empujaba hacia adelante. Al llegar a la entrada del pueblo, con el corazón a punto de estallar, vieron una luz tenue en la ventana de la casa de su abuela. Ella estaba despierta, arrodillada frente a su altar. «La abue», jadeó Sofía, señalando la casa. Corrieron hacia la puerta, la empujaron y entraron apresurados. Allí estaba doña Mercedes con el rosario en la mano, los ojos cerrados y los labios murmurando oraciones. No se sorprendió al verlos llegar agitados, como si supiera que regresarían de ese modo. «Abue», dijo Emiliano, apenas recuperando el aliento. «Lo vimos. Había un hombre. Nos habló». Mercedes levantó la vista, y en su rostro apareció una expresión de ternura infinita. «Hijos, no tengan miedo. Jesús siempre está más cerca de lo que imaginan». Sus palabras calaron hondo, pero los nietos no sabían cómo responder. El recuerdo de aquel hombre seguía tan vivo en su mente que el corazón no dejaba de latirles con fuerza. Diego apretó los labios, intentando racionalizar lo ocurrido. Sofía se dejó caer en una silla, todavía llorando, y Emiliano se abrazó a sí mismo temblando. La abuela se levantó lentamente, se acercó a ellos y les acarició el rostro, uno por uno. «Yo siempre rezo para que ustedes encuentren la luz. No importa cuánto se burlen, no importa cuánto se alejen. El amor de Dios siempre los alcanza». Los tres guardaron silencio, incapaces de contradecirla. Algo había cambiado dentro de ellos, aunque aún no se atrevían a aceptarlo. La noche, que comenzó con burlas y risas, se había convertido en un misterio que los perseguiría incluso en sueños. La calma del interior contrastaba con el torbellino que los tres llevaban en el pecho. El aire olía a copal y cera derretida, el mismo aroma de siempre en el altar de doña Mercedes, pero aquella noche parecía más intenso, casi envolvente. La abuela seguía de pie frente a ellos, con el rosario en las manos, como si su oración aún resonara en las paredes de la casa. Diego, todavía con el rostro enrojecido por el esfuerzo de la huida, fue el primero en hablar.
Abue, lo que pasó allá afuera, no sé cómo explicarlo, era un hombre. Nos habló y dijo cosas que nadie podía saber. Mercedes lo escuchaba con paciencia, sin mostrar sorpresa. Solo asintió lentamente, como si hubiera esperado esas palabras durante mucho tiempo. Hijos, cuando el corazón se abre, la verdad encuentra el camino para manifestarse. Sofía, con lágrimas en los ojos, se adelantó un paso. No entiendo, abue. Era como si supiera todo de nosotros. Dijo lo que siento cuando apago el teléfono y me quedo sola. Nadie más podría saberlo. La abuela la tomó de la mano con ternura. El Señor conoce cada pensamiento, cada lágrima escondida. Él no necesita pantallas ni palabras para saber lo que guardas en tu corazón. Emiliano, aún temblando, estalló con voz quebrada. Entonces, ¿sí era él, Jesús? Su pregunta salió casi como un grito desesperado, buscando respuestas que lo liberaran de la angustia. Mercedes sonrió con dulzura, acariciándole la cabeza como cuando era niño. Hijo, no siempre se revela de manera clara. A veces viene en silencio, otras veces en palabra, pero siempre llega al corazón dispuesto a escuchar. Los tres se miraron entre sí, confundidos. Aquello que habían presenciado desafiaba todo lo que creían saber. El orgullo que antes los hacía reírse de su abuela ahora se mezclaba con un miedo reverente, con la sospecha de haber estado frente a algo más grande de lo que podían comprender. Diego, con la voz más baja, confesó: «Abue, yo no quería creer. Pensaba que rezar era perder el tiempo, pero cuando ese hombre me habló, sentí que me conocía mejor de lo que yo mismo me conozco». Mercedes lo abrazó con fuerza. «Por eso rezo cada día, hijo, porque el amor de Dios es más grande que nuestras dudas, y tarde o temprano toca la puerta del corazón». Sofía se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Me siento tan avergonzada, abue. Nos hemos reído de ti tantas veces. Y ahora no sé qué pensar». La abuela se acercó, le levantó suavemente el mentón y la miró a los ojos. «No te castigues, hija. Dios no busca condenar, sino sanar. Todo lo que necesitan es abrirse a su amor». Emiliano, más inquieto, se cruzó de brazos. «Pero, ¿cómo saber si no estamos locos? ¿Qué tal si solo lo imaginamos?». Mercedes respondió con calma: «Cuando algo toca el alma y la transforma, no es ilusión. El miedo pasa, pero la semilla que queda es verdadera». La casa se llenó de un silencio distinto al de las noches anteriores. Ya no era el silencio incómodo de la burla, sino uno cargado de preguntas, de dudas sinceras, de un anhelo que empezaba a despertar en ellos. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, y el murmullo lejano del río parecía acompañar la oración que aún vibraba en el aire. Doña Mercedes los invitó a sentarse junto a ella. «Hijos, no se preocupen por entenderlo todo ahora. Lo importante es que sepan que nunca están solos. Lo que vivieron esta noche no fue casualidad». Los nietos, aunque no respondieron, sintieron que algo dentro de ellos había cambiado. Tal vez no lo aceptarían de inmediato, pero ya no podían negar lo que habían visto ni lo que habían sentido en lo profundo de su ser. Esa certeza los acompañaría, aunque todavía no supieran hacia dónde los conduciría. La mañana llegó con un cielo despejado, pero en la casa de doña Mercedes el ambiente era distinto. Los nietos, que antes despertaban con indiferencia, se levantaron con rostros pensativos. El recuerdo de aquella noche seguía fresco, como una herida abierta que no podían ignorar. Diego fue el primero en salir al patio. Se quedó mirando el horizonte, los cerros iluminados por el sol, y suspiró con fuerza. Sofía lo observaba desde la puerta, con el cabello desordenado y el celular en la mano, aunque no lo usaba. Emiliano apareció detrás de ellos, callado, algo inusual en él. «Oigan», dijo Diego al fin, «¿ustedes también siguen pensando en lo de anoche?». «Obvio», respondió Sofía con un gesto nervioso. «No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa mirada, como si me estuviera juzgando, pero al mismo tiempo consolando».
Emiliano pateó una piedra con fuerza. Yo no entiendo nada. Y me da coraje sentir miedo. Siempre pensé que esas cosas eran cuentos, y ahora no sé qué pensar. Se quedaron en silencio, escuchando el canto de los pájaros. La abuela apareció en el corredor, con su rebozo en los hombros y una taza de café en la mano. «Buenos días, hijos», saludó con una sonrisa. «¿Durmieron bien?» Los tres evitaron responder con sinceridad. Solo Sofía murmuró un tímido, «Más o menos, abue». Mercedes no insistió. Sabía que cada uno llevaba una tormenta por dentro. Prefirió dejarlos con sus pensamientos. Se sentó en una mecedora y comenzó a desgranar mazorcas, como hacía cada mañana. Ese gesto cotidiano, tan sencillo, les dio a los nietos una sensación de paz inesperada. Durante el desayuno, el silencio fue evidente. Antes solían reírse, burlarse de las costumbres de su abuela, o quejarse de la comida sencilla. Esta vez, sin embargo, comieron en calma. El olor de las tortillas recién hechas y los frijoles refritos les supo diferente, como si de pronto todo lo que ignoraban cobrara un valor nuevo. Sofía fue la primera en romper el silencio. «Abue, ¿y si rezamos contigo esta noche?» Diego y Emiliano la miraron sorprendidos, casi indignados. «¿Qué?», preguntó Emiliano. «¿Ya te volviste como ella?» «No, tonto», replicó Sofía un poco alterada. «Solo digo que tal vez no esté mal intentarlo». Mercedes la observó con ternura, pero no dijo nada. Solo sonrió y continuó con su desayuno. Diego frunció el ceño. «Yo no pienso arrodillarme a repetir frases que no entiendo». «¿Y si no se trata de entender, sino de sentir?», preguntó Sofía en voz baja, como hablando consigo misma. Emiliano suspiró, rascándose la cabeza. «No sé. Anoche sentí algo raro. No quiero volver a verlo, pero tampoco quiero que nos pase nada malo». El día transcurrió con la misma rutina de siempre. Los vecinos pasaron a saludar a la abuela, algunos trajeron pan dulce, otros pidieron consejos. Los nietos los miraban con más atención que antes. Aquellas personas trataban a su abuela con respeto, con una confianza genuina. Eso los hacía cuestionarse aún más por qué ellos no eran capaces de valorarla de la misma manera. Al caer la tarde, Sofía se sentó junto al altar, mirando las velas apagadas. Pasó sus dedos por el rosario, como si quisiera entender qué fuerza había en esas cuentas gastadas. Diego la observaba desde lejos, y aunque no se acercó, en su interior una inquietud lo consumía. Emiliano, por su parte, caminaba en círculos por el patio, luchando contra sus propios pensamientos. Esa noche sería distinta. Aunque aún resistiéndose, algo en ellos había comenzado a moverse, una grieta en la muralla de incredulidad que poco a poco dejaba pasar la luz. El día amaneció con un aire extraño, pesado, como si el cielo anunciara algo. Nubes grises cubrían el horizonte y el murmullo del viento traía consigo un presentimiento difícil de ignorar. Los nietos, aunque intentaban actuar con normalidad, no podían apartar de su mente lo vivido noches atrás. Había silencio en la mesa del desayuno, solo roto por el golpeteo de las cucharas contra los platos. Después de comer, Emiliano salió con algunos jóvenes del pueblo a recorrer en bicicleta los caminos cercanos. El cielo se oscurecía poco a poco, pero él no le dio importancia. Diego y Sofía se quedaron en casa, ayudando a la abuela con pequeños quehaceres. Mercedes, sin embargo, sentía un peso en el corazón. Había aprendido a escuchar esas señales invisibles que anunciaban peligro. Pasado el mediodía, un vecino llegó agitado a la puerta. «Doña Mercedes, venga rápido». Hubo un accidente en la vereda del río. Un muchacho se cayó de la bicicleta y se golpeó fuerte la cabeza. El rostro de Sofía palideció. Diego dejó caer lo que tenía en las manos. Mercedes, con el corazón encogido, preguntó con voz temblorosa: «¿Quién fue, hijo?». El vecino bajó la mirada. Su nieto, Emiliano. El mundo se detuvo por un instante. Sofía rompió en llanto y Diego sintió un nudo en la garganta. La abuela, aunque también estaba destrozada por dentro,
mantuvo una serenidad que sorprendió a los demás. «Vamos a rezar», dijo con firmeza. Diego la miró incrédulo. «¿Rezar? Abue, él necesita un médico, no rezos». «Ya lo están llevando al pueblo, pero nosotros podemos hacer lo que nadie más hará, ponerlo en manos de Dios», respondió ella, tomando el rosario entre las manos. Sofía, temblando, asintió y se arrodilló junto a la abuela. Diego dudó. Su mente le gritaba que aquello era inútil, pero su corazón, quebrado por el miedo de perder a su hermano, lo empujaba en otra dirección. «¡Diego!», suplicó Sofía con lágrimas. «Hazlo por Emiliano». Finalmente, Diego cayó de rodillas, aunque murmurando entre dientes. «Está bien, pero si nada pasa, sabrán que tenía razón». La abuela comenzó el rosario con voz clara, y Sofía la siguió entre sollozos. Diego pronunciaba las palabras con torpeza, casi en silencio, pero poco a poco la fuerza de la oración lo envolvía. El ambiente en la casa cambió. Era como si el aire se volviera más ligero, como si una paz invisible descendiera sobre ellos. Mientras tanto, Emiliano era atendido por un doctor del pueblo. Estaba inconsciente, con una herida en la frente. Los vecinos murmuraban, temiendo lo peor. En la casa Mercedes alzó la voz en la última decena. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». Al concluir, un silencio profundo llenó la habitación. Diego respiraba agitado, Sofía lloraba en silencio y Mercedes permanecía serena, confiada. Minutos después, el mismo vecino regresó apresurado. «Doña Mercedes, el muchacho despertó. Está débil, pero consciente. Parece un milagro porque todos creíamos que no lo lograría». Las lágrimas de Sofía se convirtieron en un grito de alivio. Diego se llevó las manos al rostro, incrédulo. «No puede ser. ¿De verdad se salvó?» «Sí, hijo», respondió el vecino. «Y los doctores dicen que lo increíble es que no tenga daño grave». Mercedes cerró los ojos, elevando un agradecimiento silencioso. Los nietos la miraron como si la vieran por primera vez, con un respeto que nunca habían sentido antes. «¿Lo ven?», dijo con voz suave. «La oración no es pérdida de tiempo. Es fuerza, es refugio, es vida». Diego y Sofía no respondieron, pero en sus corazones empezaba a crecer una certeza que los desconcertaba. Lo imposible había ocurrido justo después de haberse arrodillado junto a su abuela. La noticia del despertar de Emiliano corrió rápido entre los vecinos del pueblo. Algunos lo comentaban como un accidente con suerte, otros lo murmuraban con reverencia, diciendo que había sido un milagro. En la casa, la atmósfera era distinta. Ya no era la tensión de días anteriores, sino un alivio profundo, mezclado con asombro. Sofía no dejaba de llorar, pero sus lágrimas ahora eran de agradecimiento. «Abue, yo sentí algo mientras rezábamos, como si de pronto me hubieran quitado un peso enorme de encima. ¿Eso es lo que sientes siempre?». Mercedes acarició su rostro con ternura. «Eso es la paz que viene de Dios, hija. No es magia, es confianza». Diego se mantenía en silencio, con la mirada fija en la mesa. Tenía el rostro serio, pero por dentro una tormenta lo desgarraba. Su mente buscaba una explicación lógica, mientras su corazón insistía en que lo que habían vivido no podía reducirse a casualidad. «No entiendo», dijo al fin, con voz baja. «Los doctores mismos no saben cómo fue que se recuperó tan rápido, y justo coincidió con el momento en que estábamos rezando». Mercedes lo miró con serenidad. «No siempre verás la relación de inmediato, hijo, pero a veces Dios nos muestra que está presente de maneras que ni la ciencia puede explicar». Esa tarde fueron a visitar a Emiliano. Estaba recostado en una camilla, con una venda en la frente y el rostro pálido pero consciente. Al ver entrar a su abuela y a sus hermanos, una sonrisa débil iluminó su rostro. «Pensé que no iba a despertar», dijo con voz ronca. Sofía corrió a abrazarlo llorando otra vez. «Nos diste el susto de la vida, tonto». Diego, con un gesto serio, se acercó despacio. «Creí que
que te perdíamos. Emiliano los miró a todos con los ojos brillantes. Yo también sentí que me iba a ti, pero escuchaba una voz, como si alguien me dijera que no estaba solo. Fue raro. Y a la vez me dio paz. Mercedes tomó su mano y le respondió con dulzura. Esa voz fue respuesta a nuestras oraciones. Dios nunca abandona a quien es amado. El muchacho no discutió. Solo apretó la mano de su abuela, como aceptando algo que siempre había rechazado. Al salir del consultorio, Diego se quedó pensativo. Caminaba en silencio con las manos en los bolsillos, hasta que Sofía lo encaró. ¿Ves, Diego? ¿Todavía crees que fue casualidad? Él apretó los labios. No sé. Parte de mí quiere pensar que sí, pero otra parte no deja de repetir que fue más que eso. Mercedes los miraba sin intervenir. Sabía que la semilla ya estaba plantada. No necesitaba presionarlos. El propio corazón de los muchachos iba abriendo camino. Esa noche, al regresar a casa, Sofía pidió encender las velas del altar. Quiero rezar, abue. No sé cómo hacerlo bien, pero quiero intentarlo. Diego suspiró y se dejó caer en una silla. Yo no voy a rezar, pero quiero estar aquí. No me quiero perder lo que pase. Mercedes sonrió. Eso basta, hijo, estar presente ya es un inicio. El rosario comenzó con voces entrecortadas, algunas llenas de lágrimas, otras cargadas de dudas. Pero había algo nuevo, un deseo sincero de acercarse, aunque fuera con pasos torpes. Al terminar, Sofía se sintió más ligera. Diego permaneció pensativo y Emiliano desde su cama agradeció en silencio. Lo que habían vivido ese día no era solo un susto superado. Era una respuesta inesperada que transformaba todo lo que creían saber. Y aunque ninguno lo confesara en voz alta, los tres sabían que nunca volverían a mirar el rosario de la misma manera. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva en la casa de doña Mercedes. El accidente de Emiliano había dejado una huella profunda en todos, y aunque seguía convaleciente, su espíritu parecía más sereno. Los hermanos ya no se burlaban del rosario, ni lo veían como una costumbre anticuada. Algo había cambiado en su mirada. Ahora observaban a la abuela con respeto, incluso con cierta admiración. Una tarde, cuando el sol caía sobre los cerros pintando el cielo de tonos anaranjados, Sofía se acercó al altar con decisión. «Abue, ¿me enseñas a rezar bien el rosario?», preguntó con voz firme. Mercedes sonrió, con los ojos humedecidos. «Claro, hija. Te lo enseñaré como mi madre me lo enseñó a mí». Sofía tomó el rosario entre sus dedos, sintiendo la textura gastada de las cuentas. Mientras lo sostenía, recordó cada burla, cada risa cruel, y un nudo de vergüenza le apretó el pecho. «Perdóname, abue. Fui tan injusta contigo». «No hay nada que perdonar, hija. El amor siempre espera». Esa misma noche, Diego también se sentó cerca, aunque sin tocar el rosario. «Yo no sé si algún día voy a creer de verdad, pero quiero intentarlo. No quiero seguir siendo el mismo de antes». La abuela lo miró con ternura. «Eso ya es creer un poquito, hijo. Dios no pide perfección, pide un corazón dispuesto». Emiliano, recostado aún por la herida, levantó la voz débil pero sincera. «Yo sí quiero rezar. Cuando estuve inconsciente, sentí una paz que nunca había sentido antes. Si eso vino de las oraciones, entonces no quiero volver a burlarme jamás». Las palabras del menor conmovieron a todos. Esa noche, por primera vez, los cuatro rezaron juntos el rosario. Las voces de los nietos eran inseguras, pero llenas de emoción. Mercedes, con lágrimas discretas, agradecía en silencio por ver el fruto de tantos años de oración. Al concluir, un silencio profundo llenó la sala. No era vacío, sino un silencio lleno de paz. Los nietos se miraron entre sí y sonrieron, como si hubieran descubierto un secreto compartido. «¿Saben?», dijo Sofía, «nunca pensé que pudiera sentir algo así». «Ni yo», añadió Diego sorprendido de su propia confesión. Emiliano solo asintió, con una expresión serena. Esa noche, mientras dormían, cada uno tuvo sueños distintos. Sofía soñó con un campo lleno de luz,
donde se sentía libre de la presión de las redes y las apariencias. Diego soñó con resolver problemas difíciles, pero esta vez sin miedo, como si alguien lo guiara con paciencia. Emiliano soñó con un hombre vestido de blanco que lo miraba con ternura y le decía: «Nunca estuviste solo». Al despertar, los tres compartieron sus sueños y se miraron con asombro. Era como si la presencia de aquel hombre misterioso siguiera acompañándolos, confirmando que el camino recién comenzaba. La transformación no fue solo interior. Los vecinos también notaron el cambio. Ya no veían a los muchachos como jóvenes indiferentes y burlones, sino como muchachos que acompañaban a su abuela a misa, que saludaban con respeto, que incluso ayudaban en las labores comunitarias. «Mire nada más, doña Mercedes», comentó una vecina. «Sus nietos ya parecen otros». Mercedes sonrió con humildad. «Dios nunca abandona, comadre. Siempre llega a tiempo». Los jóvenes, al escuchar esos comentarios, no se sintieron molestos. Al contrario, sintieron orgullo de caminar junto a su abuela. El lazo que los unía a ella ya no era solo de sangre, sino también de fe. Y aunque aún había dudas, cada día estaban más dispuestos a abrazar ese nuevo camino que los había sorprendido en el lugar menos esperado. Los días en el pueblo llegaron a su fin, y con ellos también terminó la visita de los nietos. Sin embargo, ninguno de los tres era el mismo que había llegado semanas antes. La burla, el escepticismo y la indiferencia habían quedado atrás, reemplazados por un respeto profundo hacia la fe de su abuela y un deseo sincero de aprender de ella. La última noche juntos, Mercedes preparó chocolate caliente y pan dulce. Los cuatro se reunieron en torno al altar iluminado por las velas. El ambiente era distinto. Ya no había risas burlonas ni bostezos fingidos, sino miradas atentas, corazones abiertos. «Abue», dijo Sofía con voz temblorosa, «quiero agradecerte. Nunca pensé que este viaje cambiaría tanto lo que siento». «Sí», agregó Diego. «Vine creyendo que todo esto era superstición, pero ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar con lógica, y aún así son reales». Emiliano, con lágrimas discretas, concluyó: «Yo solo quiero pedirte perdón por todo lo que dije, por todo lo que hice. No merecías eso». La abuela los miró con ternura infinita. «Hijos, no hay nada que perdonar. El amor siempre es más grande que el dolor. Yo rezaba con la esperanza de verlos así, juntos, con el corazón dispuesto. Hoy sé que mis oraciones no fueron en vano». Los tres la abrazaron al mismo tiempo. Era un abrazo lleno de arrepentimiento, pero también de esperanza. En ese instante, comprendieron que la fe de su abuela había sido como una raíz profunda que los sostuvo aun cuando ellos mismos se burlaban de ella. Antes de dormir rezaron juntos una vez más el rosario. Esta vez las voces de los nietos fueron claras y firmes. Cada palabra salió con sinceridad, y en medio de la oración sintieron una presencia suave, como un aire de paz que los envolvía. Ninguno habló de ello, pero los tres sabían que no estaban solos. Al amanecer, el sonido de las campanas marcó la misa dominical. Mercedes los invitó a acompañarla por última vez antes de regresar a la ciudad. Entraron al templo, y al ver las imágenes, los colores, las flores y los cantos, ya no sintieron vergüenza ni fastidio. Se sentaron junto a su abuela, rezando en silencio, agradecidos. Cuando terminó la misa, varios vecinos se acercaron a despedirse. «Doña Mercedes, qué bendición ver a sus nietos acompañándola», dijo una mujer. Mercedes sonrió con humildad. «Son ellos los que me han bendecido a mí». De regreso en casa, mientras preparaban sus maletas, los hermanos se prometieron algo. «No quiero que esto se quede solo aquí», dijo Sofía. «Vamos a seguir rezando aunque estemos en la ciudad». «Estoy de acuerdo», añadió Diego. «No sé si lo entenderé todo, pero quiero seguir buscando». Emiliano asintió con firmeza. «Y cuando regresemos, abue, ya no tendrás que rezar sola». Mercedes los abrazó de nuevo, con lágrimas en los ojos. Su corazón estaba lleno de gratitud. Lo que había esperado durante años, finalmente había florecido. Al subir al autobús de regreso,
Los tres miraron por la ventana. En el camino, los cerros parecían más verdes, el cielo más claro. Sentían que el pueblo ya no era solo un lugar de vacaciones aburridas, sino el espacio donde habían encontrado algo que jamás olvidarían. La voz de Emiliano rompió el silencio. ¿Ustedes creen que de verdad fue Jesús el que vimos? Diego y Sofía se miraron entre sí. Diego respondió con calma. No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que lo que vivimos nos cambió para siempre. Sofía sonrió suavemente. Y eso basta. Los tres guardaron silencio, mirando el horizonte con una paz nueva. Sabían que el camino de la fe apenas comenzaba, pero no tenían miedo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran y transforman. Y recuerda, aquí al lado tienes otro video que te va a encantar. Haz clic y sigue acompañándonos en este viaje de fe.